Ok, sí se logra ver, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Ya, muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de shock cardiogénico. Este tema es un tema recurrente en el manejo en emergencia. Es algo que vamos a ver con bastante frecuencia, bueno, relativa frecuencia, ¿no? Más aún ahora que hay mayor tratamiento de estos, de los pacientes con infartos. Y bueno, vamos a empezar. A ver, siguiente diapositiva. Bueno, entonces, lo primero que debemos entender es que hay varios tipos de shock, ¿verdad? Y dentro de estos tipos de shock, uno de ellos es el shock cardiogénico. Como cualquier tipo de shock, lo que va a definirse o cómo se va a presentar es porque no se logra suplir las necesidades metabólicas de los tejidos, ¿no? En este caso es ineficiente, pero a partir del problema cardíaco, ¿no? Entonces, en cualquier shock no se va a poder suplir las necesidades. Sin embargo, en el shock cardiogénico específicamente hablando, es debido a un proceso en el que hay una falla cardíaca, hay un problema a nivel de bomba, ¿ya? Que esto nos va a llevar como consecuencia una hipoperfusión tisular y va a haber también hipoxia celular, ¿ya? Pero si lo vamos a ver estrictamente por el tema cardiológico, es un gasto cardíaco ineficiente, ¿ya? A pesar de que nosotros tenemos un adecuado volumen, porque tengan en cuenta que a veces, es otro tipo de shock también, se puede mejorar esto con volumen, ¿no? Agregando volumen al paciente. Pero en este caso no es así, porque por más volumen que pongamos, el problema es a nivel de la bomba del corazón. Y es más, si nosotros vamos a exagerar con la hidratación o el volumen, también vamos a perjudicar finalmente y lo vamos a hacer un círculo vicioso, como lo vamos a explicar más adelante. ¿Ya? Tener en cuenta siempre que es es la complicación más severa del infarto agudo de miocardio y que también es una de las principales causas de muerte, ¿no? Es la complicación que lleva a la muerte de un infarto severo, ¿no? Aparte de los infartos que son, pues, no masivos, en los que ya tenemos una muerte rápida, en los demás cuando no se trata a tiempo, puede llevar, y también de acuerdo al área del corazón que afecte, va a llevar a un shock cardiogénico y posteriormente al fallecimiento del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, aparte de esta definición a grosso modo de lo que sería el shock en general y el shock cardiogénico específicamente, debemos tener en cuenta que han cambiado y han variado algunas otras definiciones de acuerdo a los estudios que se han ido dando de estos cuadros, ¿no? Así como cualquier otra patología, cada cierto tiempo se va a hacer una revisión del shock cardiogénico y distintos estudios han aportado en este caso, muchas variaciones, ¿no? Ahora, no es mucha los cambios entre ellos, no hay muchas diferencias, casi todos comparten ciertos criterios, pero debemos tener en cuenta que antes se exigía mucho que cumpliera criterios hemodinámicos que necesitaban específicamente invasión al paciente. Entonces, poner un catéter de Swan-Ganz u otras cosas. Y esto no era muy práctico a la hora de hacer el tratamiento, ¿no? Porque muchas veces no tenían el recurso o no tenían el personal capacitado para realizar estos procedimientos o simplemente se perdía mucho tiempo para poder realizarlos, ¿no? Entonces, esto llevaba también a la demora en el tratamiento de este tipo de pacientes. Entonces, sin embargo, también está el otro lado en el que se dice que si es que nos llevamos solamente por los criterios clínicos, también depende del que observa, ¿no? Depende mucho de eso y eso también a veces puede llevar al error. Pero en este caso es preferible
exagerar, entre comillas, y pensar que sí está teniendo un shock cardiogénico sin la necesidad de llegar pues a medir todos los parámetros. Entonces, finalmente, de forma actual se dice, más que todo, que debemos ver que el paciente cumpla con que no tenga pues una presión adecuada, que tenga su presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, con hipoperfusión evidente, ¿no? En este caso, vamos a ver a pacientes, ¿no? Con signos de shock. En este caso, liguria, vasoconstricción periférica, estado mental alterado, o sea, vamos a tener un paciente confuso, aunque sea, no necesariamente tiene que estar soporoso, ¿no? Con el hecho de que el paciente ya esté confuso, que esté oligúrico, incluso frío, diaforético, entonces eso ya nos está llevando a pensar en shock, ¿no? A pesar de que le podamos poner una corrección, si este paciente mantiene esas presiones bajas, entonces ya estamos hablando de shock, y más aún, obviamente en este caso, habiendo el antecedente de una injuria o una lesión miocárdica, en este caso un infarto, ¿no? Entonces, un SICA, ¿no? Un síndrome isquémico coronario agudo. Entonces, debemos pensar en shock cardiogénico, ¿ok? También lo que podemos observar, aparte, también se decía que podemos pensar en shock cardiogénico si este paciente, a pesar que ya hemos hecho corrección con vasopresores, mantiene todavía su presión por debajo de 90 o incluso 80, ¿no? O si no, también se tomaba antes en cuenta bastante la presión arterial media, ¿no? Que hubiera una caída de 30 milímetros de mercurio y que todo esto se mantuviera en el tiempo por lo menos media hora, ¿no? Entonces, esas cosas también se toman en cuenta. Y como pueden ver ahí en el cuadro, pues hay varios puntos de los que nos podemos llevar, ¿no? Pero en este caso era así. Cuando ya se utiliza la parte invasiva, pues ya hay que ver el índice cardíaco, hay que ver las presiones, ¿no? Las finales diastólicas, sistólicas, pero en este caso, para poder evaluar de forma más rápida, con que podamos ver la presión, con que podamos ver los signos de hipoperfusión, estamos avanzando bastante. ¿Ok? La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, como pueden ver, la etiología del shock cardiogénico no se debe solamente al infarto agudo de miocardio, ¿no? Es en sí la principal, sí lo es, ¿no? El infarto es la principal causa de un shock cardiogénico, pero no es la única, ¿no? Cualquier defecto cardíaco que afecte, pues, su función, que pueda cumplir con su función, va a llevar a un shock cardiogénico, ¿no? En este caso podemos tener de forma aguda, ¿no? Y causas isquémicas y causas no isquémicas, ¿no? En las causas no isquémicas va a haber disfunción ventricular, va a haber valvulopatías, obstrucciones de flujo por obstrucción también de la salida de sangre a nivel de la bomba, también enfermedades del pericardio que puedan llegar a reducir, ¿no? La capacidad del corazón para poder bombear, ¿no? También se puede dar de forma farmacológica, ¿no? Que se puede decir de una forma iatrogénica, que también puede llevarlo, ¿no? Y las arritmias en general, ¿no? Pero recuerden también que las causas agudas que llevan a una insuficiencia cardíaca aguda severa, ¿no? También pueden contribuir a un shock cardiogénico, ¿no? Ruptura de la pared libre, que pues, hubiera una agresión o una lesión externa, ¿no? Ruptura de los músculos papilares o rupturas de las valvas, ¿no? O también del septo. Todo ello puede llevar también a una insuficiencia severa y llevar también a un shock cardiogénico, ¿ok? Entonces, todas ellas son importantes. También pues hablamos de las cardiopatías en general que pueden llevar, cuando estas se descompensan, también pueden llevar al shock cardiogénico. Ok, la siguiente, por favor. Ya, entonces tenemos que recordar que en este caso, si el infarto, si hay la mayoría, como le digo, siempre va a ser infarto, entonces tomemos ese en cuenta bastante. Si el paciente presenta un infarto, pues va a llevar
a una cadena de respuesta, ¿no? Que al final va a llevar a una hipoperfusión tisular. Recuerden que cuando hay un infarto, esa pared del corazón se vuelve, presenta atonía, ¿no? Se vuelve totalmente, se paraliza, no funciona. Entonces el resto del corazón trata en ese momento de poder suplir esa carencia que tiene. Sin embargo, no siempre lo logra. También debemos tener en cuenta qué enfermedades de fondo pueda tener ese paciente, y mayormente cuando hay enfermedades concomitantes también, no sé si hay enfermedades crónicas concomitantes del corazón, cardiopatías ya. Entonces, esto va a ser mucho más rápido y va a ser un cuadro más florido. La mayoría de los pacientes que presentan un shock cardiogénico lo presentan ya hospitalizados. Muy pocos son los que lo desarrollan rápido en medicina, en la parte, en la emergencia en sí, porque se va dando en el tiempo, ¿no? Pero, y obviamente como ahora ha mejorado el manejo de hacer un cateterismo, de hacer una perfusión invasiva al paciente, o sea, de llevarlo rápidamente, evaluarlo por cardiología y se reperfunde esa área, es menos probable que se produzca el shock cardiogénico. Pero en los pacientes que sí ya son un poquito más avanzados de más tiempo y que no lograron llevar un adecuado o dentro del tiempo o lo más rápido posible una adecuada terapéutica de este infarto, pues sí nos va a llevar, ¿no?, a un shock cardiogénico. Y al final, esto también va a llevar pues a que se presente de forma florida, aparte del shock, de la hipotensión, también pues va a haber una presión menos alta, va a haber, se va a congestionar el paciente, ¿no? Va a haber congestión pulmonar, y este paciente también va a tener problemas a la parte respiratoria. Entonces, tengamos en cuenta que es bastante importante verificar si un paciente se ha infartado, hacer el tratamiento lo antes posible para evitar que llegue a este punto, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, también hay que tener en cuenta que ahora se está clasificando a los pacientes también en estadios de shock, ¿ya? Entonces, lo que se está viendo ahora son cinco estadios de shock que son importantes definirlos. En el estadio A, como dice ahí en la diapositiva, no va a haber hipotensión. El paciente está solamente con riesgo de, pero no está con el shock cardiogénico. Tiene un infarto, no puede tener algún problema, no, todavía no empieza el problema en sí del shock cardiogénico, pero tiene un riesgo muy elevado. Entonces, ese paciente se clasifica como un paciente en estadio A. Ya cuando el paciente inicia el shock cardiogénico, empieza a tener los síntomas, es decir, hipotensión o taquicardia, pero no presenta todavía hipoperfusión. Recuerden que cuando un paciente se choca, en general, el shock, la respuesta primaria del cuerpo de tratar de suplir esto es haciendo taquicardia, la mayoría de veces. Una vez que la taquicardia falla en suplir, que no demora tampoco mucho, hay que tener en cuenta que trata de compensar, pero no es tanto la compensación que hace. Una vez que la taquicardia falla, cae la presión, y ahí es donde empieza a tener hipotensión a pesar del tratamiento. Entonces, tengamos en cuenta que esa hipotensión llega con taquicardia o sin taquicardia, porque eso ya posteriormente ya se cae la taquicardia y se normaliza, o llega a la bradicardia. Entonces, si tenemos ese cuadro, ya estamos empezando un shock, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en ese paciente, estar alertas para iniciar el tratamiento, porque si ya avanza más, ya se presenta como un shock cardiogénico clásico florido, en el que sí hay hipoperfusión, ¿ya? Todavía no hay deterioro de los demás órganos y tampoco deterioro cognitivo al 100%, pero ya empieza ya a haber signos de hipoperfusión a nivel tisular, ¿no? O sea, externo. Ya vamos a ver ya un poco de oliguria, también vamos a empezar a ver también palidez, ¿no? Frialdad de piel, diaforesis leve. Y luego, si el paciente continúa con esto, ya vamos a llegar a una hipoperfusión, pero con deterioro, ¿ya? Todavía no es un shock refractario, es decir, todavía tolera. El paciente responde inicialmente, pero vuelve a caer.
y si es que mantiene ese estado va a llegar ya al extremo que eso ya es un paciente bastante grave, no es una hipoperfusión con deterioro de shock refractario. Ese tipo de paciente ya es un paciente totalmente crítico que requiere una atención bastante vigilada, ¿no? Por área crítica, es decir, use shock trauma, ¿no? Dependiendo del momento en el que llega, ¿no? Primero, obviamente, va a empezar por shock trauma hasta llegar a UCI, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Ya. Entonces, clásicamente lo que vamos a tener siempre es una presentación en la que se habla de los patrones, ¿no? También se puede ver en una insuficiencia cardíaca, la clasificación de Forrester, ¿no? Pero en este caso, con shock cardiogénico, recuerden que esa es como que la última y la más grave. En este caso, siempre, en la mayoría de veces va a tener patrones húmedo-frío. Entonces, mayormente. ¿Por qué? Porque se va a congestionar el paciente. Pero dependiendo, como ven en el cuadro, el shock cardiogénico, dependiendo qué tanto está el estado de volumen, va a presentar ese tipo de cuadro, de presentación sobre el patrón, ya sea húmedo caliente, húmedo frío, seco frío o seco cálido. Acuérdense que eso se refiere más que todo a la congestión, ¿no? La humedad es la congestión y la calidez o frío se refiere a la perfusión, ¿no? Entonces siempre recordar eso. Vamos, de acuerdo al juego que hagan, ¿no? Húmedo caliente, húmedo frío, seco caliente, seco frío, es de acuerdo a que se presente tanto congestión, ¿no? Los rales, la congestión a nivel de los pulmones, como también el tema de la perfusión a nivel tejido, ¿no? A nivel periférico. Muy bien, continuamos, por favor. En cuanto a los signos pues, de hipoperfusión tisular vascular, esos más o menos son los que siempre se van a dar, por eso los he puesto ahí. Cuando hay congestión vascular, pues el paciente va a afectarse la parte respiratoria sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Va a haber disnea, pero va a haber disnea, ¿por qué? Porque se va a congestionar, va a llenar y no va a poder hacer un intercambio gaseoso de forma adecuada, ¿no? Esto también, aparte de esto, también vamos a ver edema a nivel de miembros, ¿no? A nivel del cuerpo. Pacientes que tienen un shock muy severo y también ya están con una falla cardíaca de fondo que ya ha habido en el tiempo, pueden estar incluso con anasarca, ¿no? Beber edema generalizado, los estertores que hemos hablado ahorita, y también puede haber congestión a nivel de hígado, va a haber reflujo hepatoyugular, también va a haber una presión de la vena yugular elevada, ¿no? Entonces todos esos signos son signos de congestión vascular. Y aparte, pues tenemos los signos de hipoperfusión tisular, que hemos hablado también, piel fría y húmeda, vamos a tener un llenado capilar muy lento, ¿no? Más de 2 segundos, va a haber hipotensión, va a haber oliguria, y también va a haber alteración del estado mental, es decir, va a haber pacientes que la alteración del estado mental abarca desde la confusión leve hasta pues no estar totalmente soporoso, ¿no? O comatoso incluso. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a nuestro paciente? Si nosotros ya estamos sospechando de un paciente con shock cardiogénico, en lo posible siempre vamos a tener que cumplir o hacer algunos exámenes, ¿no? En este caso, como es directamente, estamos hablando de la bomba del corazón, vamos a pedir siempre un EKG, ¿no? Básico, un EKG, vamos a tener una radiografía de tórax. Si tenemos y contamos con una tomografía, pues enhorabuena, mucho mejor, preferible incluso, ¿ya? Aparte de eso también vamos a solicitar, si tenemos al cardiólogo también para que lo pueda realizar, una ecocardio, ¿no? La ideal, o bueno, lo más rápido siempre va a ser hacer una ecografía cardíaca transtorácica, ¿no? Que es lo que vamos a tener de forma más rápida. Posteriormente ya el cardiólogo, cuando ya el paciente ya esté estabilizado y esté más compensado, va a poder realizar incluso una ecografía transesofágica, ¿no? Para poder ver bien, porque eso le da mayor visión al corazón,
pero obviamente pues hay que tener al paciente más estable y asegurando la vía aérea y demás, ¿no? Porque en este caso ya es algo más invasivo. También se requiere hacer un Doppler, en este caso ya el cardiólogo evalúa, y también nos va a servir para ver, aparte de esto, la ecocardio, ver también las áreas que va a haber con hipocinesia o acinesia, es decir, sin movimiento, qué pared está más afectada también para ver los movimientos que tiene, si todavía se mantiene el corazón en esa más compensado, qué áreas están más afectadas, ¿no? Pero obviamente el tratamiento siempre sí o sí inicial, el que debemos buscar siempre va a ser la parte del cateterismo cardíaco, la perfusión vascular invasiva más que todo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta con el shock cardiogénico? Primero que hay que identificarlo lo antes posible. Identificarlo y poder ver o clasificarlo en el estadio evolutivo en el que está. ¿Recuerdan de los estadios que hablamos? A, B, C, D, E. Esos son importantes para poder ver tanto el tratamiento como el pronóstico del paciente, porque hay que tener en cuenta que hay pacientes que ya acuden pues bastante mal, ¿no? Entonces, aparte obviamente de los exámenes que he comentado hace un momento, también es importante que nosotros pidamos todo el perfil cardíaco, todo el panel cardíaco, ¿no? Las troponinas, el proBNP, el mioglobina, todo. Entonces, es importante pedirle todo eso para poder, con toda la información recabada, clasificar al paciente y poder iniciar el tratamiento. El tratamiento siempre va a buscar tratar la causa que lo llevó al shock cardiogénico, ¿no? En este caso, si es un infarto, debemos de buscar angioplastía o debemos buscar la cateterización, y muy aparte de esto, manejar al paciente como el problema del shock en sí, ¿no? O sea, estabilizar, ¿no? Dar, si es que requiere vasopresores, si requiere inotrópicos, si requiere ventilación mecánica, todo ello tenemos que poder evaluar y iniciar el tratamiento de este paciente. Y una vez que se hace eso, hay que ver también el aporte de vías de salida a largo plazo, ¿no? Hay que ver que si va a requerir algún dispositivo mayor, de mayor asistencia, ¿no? O si con la angioplastía y demás puede mantenerse. O en el peor de los casos, si es que evolucionara a mucho peor, qué dispositivo puede mantenerlo hasta que pueda hacerse un trasplante, ¿no? Si es que el corazón está muy afectado, ¿no? En este caso. Siguiente, por favor. Ya, entonces hay que tener en cuenta que van a ver, de acuerdo a cómo lo vamos a ver al paciente, como hace un ratito dije, va a requerir cierto tratamiento, ¿no? O sea, nosotros primero que nada, para ver lo de la presión, vamos a ver primero dosis de vasopresores, ¿no? Mayormente iniciamos y lo que está indicado es darle noradrenalina, norepinefrina, ¿no? Como primera línea. ¿Por qué? Porque es el que estabiliza más, tiene menor mortalidad, ha tenido mejores resultados, se mantiene con mejor respuesta al paciente, ¿no? Después de la norepinefrina ya está, pues también podría ir la dopamina, pero sin embargo, la dopamina, ya han habido estudios en los que se ve que hay mayor frecuencia de arritmias o mayor riesgo también de mortalidad en estos pacientes. Entonces, sí o sí, la mayoría de veces lo ideal, y en realidad es con lo que más cuentan casi todas las emergencias, se inicia el tratamiento vasopresor con norepinefrina, ¿ya? Aparte de esto, también vamos a ver si va a requerir una ventilación mecánica. Aparte, perdón, continuando con los fármacos, también podemos usar inotrópicos, ¿no? En este caso, la dobutamina es el que se busca como primera opción, si es que se requiriera, ¿no? Porque también no es colocarle a todos, tenemos que estabilizar y evaluar
a cada paciente de forma particular, por decirlo así, y decidir qué es lo que va a requerir con mayor importancia, ¿no? No todos requieren el uso del inotrópico. En este caso, como le digo, mayormente iniciamos con dobutamina, ¿no? Es el que más se va a utilizar. Pero también recordar que la dobuta puede tener un riesgo de isquemia también mayor. También se puede usar el mirrinone y el levosimendan, pero de cajón y de ingreso y de inicio en infusión mayormente usamos la dobuta, ¿ok? Aparte también vamos a tener que ver el tema del ventilador mecánico, pues también nos va a ayudar bastante porque la presión positiva mantiene también de cierta manera evita que la congestión avance, ¿no? A veces incluso cuando los pacientes los retiramos de ventilación mecánica se vuelven a congestionar un poco. No al punto en el que ingresaron, pero sí, a veces hay un poco. Entonces, hasta cierto punto ayuda. Lo que es importante en el caso de la ventilación mecánica es decidir a tiempo en qué momento debe ingresar el paciente al ventilador, ¿no? Si un paciente viene totalmente congestionado, con una insuficiencia respiratoria severa, a pesar de que nosotros pongamos los medicamentos que pongamos para manejar esta falla, esta congestión, igual va a presentar va a requerir el tratamiento con el ventilador, el apoyo mecánico. Porque recuerden que también ese paciente se va a agotar, ¿no? Y no todos los medicamentos los podemos colocar porque si el paciente está chocado, pues va a ser más difícil movilizar, hacer el movimiento de fluidos, entonces es preferible incluso ya asegurar bien una vía aérea, asegurar una adecuada oxigenación, un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, la mayoría de veces, si es que es un paciente que pues, está ya en un estadio moderado severo, debemos ingresarlo a ventilador mecánico, ¿ya? Obviamente con su pseudoanalgesia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, así como hemos visto que hay varios estudios también para el tema de las definiciones, también hay estudios para el tratamiento y también el pronóstico a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poder ver en el paciente? Pero lo que me importa que se quede bastante es, hay pacientes que vamos a tener con mayor riesgo siempre de desarrollar este shock, de empeorar o de avanzar más rápido también hasta el shock, ¿no? Y hay que tener en cuenta siempre la edad, ¿no? La mayoría de veces siempre va a ser, se ve un promedio entre 60 y 75 años que sea mayor de eso para que pues sea un pronóstico un poco más difícil, ¿no? Aparte también hay que tener en cuenta si ya ha tenido una enfermedad, si es cardiópata, ¿no? Por decirlo así, ya sea un coronario crónico o si es cardiópata por otros motivos, valvulopatías o si no, o si tiene alguna también una falla ya cardíaca o arritmias, porque esto también descompensa y lleva al paciente a este shock cardiogénico. Incluso el uso inadecuado también de antiarrítmicos, porque muchos pacientes vienen con arritmia refractaria, difícil manejo, y a veces ya cuando hace efecto el antiarrítmico lo acabamos de bloquear tanto al paciente que el corazón hace pues asinesia. Entonces, ese va a llevar también al shock cardiogénico. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos datos, ¿no? Es importante ver eso. Pero en el caso, esto se resume más que todo en ver qué tanto el paciente tiene de comorbilidades y en especial qué otras enfermedades, o sea, qué tan cardiópata o coronario crónico es, porque esto también va a empeorar todo a largo plazo, ¿ya? La siguiente, por favor. Lo que también es importante es saber en qué momento pues vamos a tener que actuar. Si nosotros estamos en un nivel pequeño, ¿no? Es prácticamente imposible que podamos ayudar mucho a este paciente, ¿ya? Recuerden que si un paciente está con shock cardiogénico y nosotros detectamos, en especial detectar un infarto, ¿no? En este caso que es algo más agudo, un infarto, y vemos que es un paciente que se ha infartado, ¿no? Ya sea toda la cara anterior, descendente anterior, estos pacientes van a rápidamente
complicarse y pueden llevar al shock cardiogénico. Entonces, si nosotros somos un hospital pequeñito, pero tenemos UCI, pero somos pequeños, somos nivel 2, ¿no? Pero tenemos nuestra UCI, no. Porque, o sea, podemos tener nuestra UCI para mantener al paciente mientras que logramos una referencia, porque al final puede haber pacientes que estén mal, estén ahí en su UCI, pero no le estamos ofreciendo nada más que el manejo un momento del shock cardiogénico, del shock en general, pero no lo vamos a lograr apoyar mucho y este paciente inevitablemente después se va a deteriorar. Puede mejorar momentáneamente, pero se va a deteriorar. Entonces, debemos saber en qué momento referir. Si somos un hospital pequeño, referir, siempre, siempre referir. Y referir al que hace intervencionismo cardíaco, ¿no? En el caso de salud, pues tenemos pues el INCOR. Siempre buscar que vaya pues al área donde va a tener una mejores opciones, mejor dicho, ¿no? Porque nosotros podemos dar un tratamiento adecuado, pero no lo que le va a hacer la diferencia va a ser el intervencionismo. Y eso sí o sí tiene que ser en un hospital donde se haga intervencionismo cardíaco. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Nosotros podemos dar mucho medicamento, pero el medicamento solo no va a hacer todo. Va a estabilizar y la mejor oportunidad que va a tener ya es con intervención. Y también ahí se hará la evaluación para ver si es que va a requerir algún dispositivo, porque eso no lo vamos a realizar nosotros en un hospital pequeño. Esos dispositivos son incluso para lo más especializado de la intervención. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya, entonces siempre tenemos en cuenta de que nuestro paciente va a presentar el shock y primero hay que estabilizarlo, hay que decidir en qué estadio está, ¿no? En un estadio más tranquilo va a ser pues la indicación más progresiva, ¿no? Vamos a estabilizarlo de forma más rápida, no va a responder más rápido a los medicamentos y va a ser, pues, va a tener mayor oportunidad. Si tenemos a un paciente en estadio final, que es el estadio E, que es el más grave, también debemos tener en cuenta, muy en cuenta, qué tan mal lo vemos, o sea, qué tanta oportunidad vamos a tener de apoyar a ese paciente, porque vamos a decir que ingrese a emergencia un paciente que tiene, no sé, 95, 98 años y tiene un shock cardiogénico y no lo vamos pues a intervenir, porque ese paciente entra pues a sala de hemodinamia cardíaca y se va a hacer paro ahí también. Entonces, tenemos que nosotros también tener el criterio y la forma de poder evaluar qué paciente realmente ya no vamos a poder darle pues un tratamiento que vaya a salvarlo, ¿no? Si es un paciente adulto mayor, bastante mayor, ¿no? En este caso el ejemplo de 98 años, ¿qué le vamos a ofrecer a ese paciente de intervenirlo, de tal vez prolongar solo días o una semana más su agonía en este caso, porque va a estar, eh, va a estar, ah, o sea, lo vamos a intervenir, lo vamos a invadir, esa era la palabra que estaba buscando. ¿Qué tanto va a ser un paciente invadido por todos lados y que no va a cambiar el pronóstico, ¿no? Que va a estar más bien entre comillas, prolongando el sufrimiento, es un encarnizamiento terapéutico, ¿no? Entonces también nosotros también debemos ver qué paciente que esté en un tratamiento muy severo, con un tratamiento y con un estadio muy severo, qué tanto le vamos a poder ofrecer, ¿no? O sea, no le vamos a poder ofrecer mucho. La idea es tampoco encarnizar y darle más que todo un tratamiento paliativo, porque no vamos a cambiar el final, ¿no? O sea, lo mucho extenderíamos un par de días, pero eso no va a cambiar el final. Y hay que saber hablarle a la familia y decirle desde el inicio cuando un paciente realmente está en un estadio muy avanzado, ¿ok? Entonces, esos tipos de pacientes no vamos a poder apoyarlos mucho, ¿no? Más que todo hay que darle medidas de confort, ¿no? Paliativas para que el paciente pueda, pues, tolerar sin sufrir,
¿no? Y en el momento que ya sus órganos fallen, por lo menos no sufra, ¿ok? La siguiente, por favor. Cuando ya son shock cardiogénicos refractarios en pacientes que no tienen antecedentes previos de otras enfermedades y que pueden, todavía están bastante independientes, bastante activos, ¿no? Esos pacientes vamos a tener que la necesidad incluso ya de pensar, como le digo, en dispositivos ya mayores, ¿no? Pero estos dispositivos, como les expliqué hace un momento, son dispositivos que solamente se van a colocar a nivel alto, ¿no? O sea, en intervencionismo alto, ¿no? Especializado. No todos los hospitales en nuestro país tienen los dispositivos, ¿no? El balón, el ECMO. No lo tienen todos, ¿no? Estos dispositivos mayormente los tiene pues los hospitales más especializados, como en este caso INCOR, que es un ejemplo, y que van a poder evaluar y decidir en qué pacientes se van a utilizar. Nuestra misión, en este caso nosotros, es más que todo poder detectar al paciente, poder ponerlo en un estadio, darle el manejo en este caso, del shock en general, ¿no? Con vasopresores, con inotrópicos, con ventilación mecánica, con lo que requiera estabilizar y poder ingresarlo lo antes posible, lo suficientemente estable a un intervencionismo, principalmente cateterismo, ¿no? Que es lo que va a ser inicial, y si a pesar de este cateterismo, la angioplastía y demás, mantiene un shock refractario, pues ahí recién se utilizarán los dispositivos, porque en realidad no hay mucha diferencia entre ellos, ¿no? No ha habido como que uno más que otro. Mayormente ahora lo que se busca es siempre revascularizar con el Impela, que es el que más ha dado resultados, pero no es que siempre se va a hacer, ¿no? Depende del paciente para poder evaluar y decidir si realmente se va a favorecer de ese tratamiento. ¿Ok? El siguiente, por favor. Ya, entonces siempre recordar, ¿no? Más que todo, siempre acuérdense que el tiempo es corazón, ¿no? Nuestras frases siempre son tiempo es corazón, tiempo es cerebro, tiempo es tejido. En general, tiempo es tejido. Entonces, si nosotros podemos identificar una causa que nos va a llevar al shock cardiogénico, ¿no? En este caso, por ejemplo, un infarto masivo, un infarto anterior, eso debemos tratar de hacer el tratamiento lo antes posible para evitar que llegue al shock, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una identificación adecuada y un tratamiento inicial adecuado de la causa que podría llevar a un shock cardiogénico, pues difícilmente va a llegar el paciente a shock cardiogénico. Pero vamos a decir que llega el paciente relativamente ya tarde, ¿no? Entre comillas tarde, o sea, ya llega avanzado el cuadro. Entonces, lo importante es, como siempre, tiempo en efectivizar la definición, o sea, en ver que realmente podamos identificar lo antes posible, sí o sí. Una vez que esté identificado, iniciar el tratamiento y poder darle en lo posible el tratamiento también invasivo. En este caso, el tratamiento no de perfusión invasiva. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta que no todo shock cardiogénico es igual porque hay que ver también qué es lo que está causándolo. No, acuérdense que el infarto no es el único, es el más común, es el principal, por decir, la estrella que hace que haga shock cardiogénico, el principal, lo primero que uno piensa, infarto, pero no es el único. Acuérdense que lesiones agudas, de valvas, de pared libre, de septum, o cardiopatías ya crónicas, restrictivas, constrictivas, taponamientos cardíacos, ¿no? Todo aquello que afecte al corazón va a podernos llevar a una falla. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que está causando este shock, es lo que tenemos que tratar también, porque de nada sirve, yo puedo ponerle todas las medidas de soporte, toda la medicación, todo lo que sea, pero si yo no trato lo que lo lleva a eso,
va a mantenerse eso en el tiempo, va a seguir, o sea, no va a haber cómo detenerlo. La única forma de detener siempre es atacar la causa que lo está llevando a esto. ¿Ok? Eso, bueno, eso sería más que todo el resumen para que se quede en ustedes. Si tienen algunas preguntas, encantada de responderlas. Gracias. Doctora, muchas gracias por el tiempo en compartir, que nos ha compartido, por todos los días relacionados al shock cardiogénico. Quisiera que si tuviesen dudas o consultas, escribirles al cuadro de chat o levantar la mano en el Zoom para darle acceso al micrófono y consultarles directamente. Y tenemos una consulta por parte de Franco Condeña que dice, le felicita por su excelente ponencia y le dice, si tuviese que colocar dobutamina, ¿en cuánto serían las dosis y en qué momento o en qué otras situaciones podría usar dobu? Bueno, la dobutamina va a depender porque, o sea, primero, más que todo, si hay una falla, o sea, tenemos que ver primero una evaluación, lo ideal siempre una evaluación por cardiología o en el caso de no haber cardiólogo, un emergenciólogo que pueda hacer una ecovisión, ¿no? Lo ideal siempre es ver también qué tanto está afectada las paredes, qué tanta cinesia hay, porque tampoco se puede usar solamente, si hay mucha congestión, mucho bajo gasto, si vemos que el corazón no tiene tanta fuerza, tanta bomba, ahí es donde iniciamos la dobuta, porque la dobuta lo usamos más que todo como inotrópico, porque vasopresor, el efecto vasopresor que buscamos lo iniciamos siempre con noradrenalina. En este caso, como les digo, habría que ver qué tanta falla hay, ¿no? Qué tanto se requiere, ¿no? Mayormente lo usamos en infusión, no es bolos, con infusión. Usamos dos ampollas diluidas y vamos dándola de forma obviamente con bomba, porque no es un medicamento que se pueda dar así bastante, y vamos titulando de acuerdo a cómo vemos la respuesta del paciente, ¿no? Buscamos que mantenga, porque tengan en cuenta que como es un inotrópico también, el exceso o mucha dosis también nos va a llevar a una taquiarritmia, ¿no? Entonces hay que medir qué tanto se requiere de acuerdo a la ecovisión que veamos y la respuesta que tenga a las primeras dosis de ataque. No es que de inicio demos dobuta, ¿no? Entonces, primero vamos a dar los otros medicamentos y si no hay una respuesta adecuada, recién es que pensamos en la dobutamina.